¿Cuál es el primer paso para conseguir escribir un libro que no solo resuene con los lectores, que eso es importante, sino que además los atrape, los emocione y además haga que recomienden ese libro a todos sus familiares y amigos? Este es un problema que todos los escritores en algún momento vamos a tener. Yo personalmente lo tuve cuando se planteó la antología Historias Entrelazadas, lo que luego fue la antología Historias Entrelazadas. En aquel momento era una antología sin nombre, casi un proyecto. Y bueno, yo tenía algunas ideas. En aquel momento se estaba hablando mucho de que la posibilidad de que en Europa hubiera un gran apagón. Y bueno, esto era una idea que estaba flotando en el ambiente. Luego, en una visita al Museo Marítimo, vi una fotografía del puerto de Barcelona de principios del siglo XX, llena de viejos veleros de madera. Y ahí ya empezó la idea a tomar un poquito de forma, porque dices, bueno, pues no es la primera vez que han venido mal dadas. Y automáticamente caí en una historia que había escuchado hacía un tiempo, que era la del Isla de Busitana, un velero del siglo XIX que tuvo una trayectoria muy larga, en la que se había transportado todos los materiales para construir el faro de Formentera. En sí, todas estas cosas eran ideas poderosas, eran ideas interesantes, pero tenían un problema. No eran un relato que atrapara al lector. Y ese es muchas veces el problema que tenemos los autores, que tenemos la idea, tenemos unas imágenes, llamémosle X, tenemos más o menos la idea de lo que queremos escribir, pero cuando nos sentamos frente al ordenador o frente a la máquina o frente a la página en blanco que sea, parece que esas ideas se nos escurren entre los dedos. Las musas no están muy por la labor. Y esto a veces es muy frustrante. La buena noticia es que no es algo que te pase a ti, o que me pase a mí, o que le pase a escritores puntuales. Es algo que le pasa a casi todos los escritores, por no decir a todos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Umberto Eco. Umberto Eco, la mayoría de los lectores lo conocemos por el nombre de la rosa. Y él mismo dice que esa idea nació de una idea peregrina, que era que iba un monje que moría envenenado por leer un libro. Ya está. Claro, pero de aquella idea peregrina, el monje muriendo envenenado por leer un libro, al libro que todos conocemos, al nombre de la rosa, un libro que ha atrapado a millones de lectores de medio mundo, hay un paso muy importante que Eco nos explica en Apostillas al nombre de la rosa, que es todo el trabajo que le dio al concepto, todas las preguntas que se hizo, todos los quién, los cómo, los porqués, desde esa idea peregrina de un monje muriendo envenenado por leer un libro, hasta el concepto del nombre de la rosa, en el que sabía el qué, el cómo, el quién y el por qué, había un trabajo enorme. Y ese es justamente el primer paso que tienes que hacer para escribir un libro. Ir de la idea inicial, de esa epifanía, de ese momento, de esa idea peregrina, al concepto sobre el que empezar a trabajar. Y esto es algo que han tenido que hacer todos los autores que conozcas. Podemos citar, por ejemplo, a J.K. Rowling. La saga Harry Potter nació de una idea también peregrina. Un niño huérfano que descubre que es mago. O Gabriel García Márquez, que es un habitual de este canal, pero, por ejemplo, el coronel no tiene quien le escriba. Nació de la idea de un viejo coronel esperando una carta que nunca llegaba. Así que esa es la clave, ese es el paso inicial para tener un buen libro. Pasar de esta idea peregrina, de esta visita de las musas, de este trueno que cae y te da esa imagen, esa idea, y con eso darle forma hasta tener un concepto. Si te quedas hasta el final del vídeo vas a ver cómo hacer este proceso. Este es el primer vídeo de una serie en la que vamos a estar viendo cómo hacer un libro paso a paso. Y vamos a ver cómo hacer un libro, además, que sea comercial, que resuene con los lectores y que no solo resuene con ellos, sino además también tenga profundidad literaria. Así que en este primer vídeo vamos a estar viendo ese paso de 0 a 1, ese paso de la idea peregrina, de la pregunta inicial al concepto sobre el que empezar a trabajar.